Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14 hasta el versículo 22. Y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Ustedes tienen en sus pantallas, por si no trajeron sus Biblias. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios. Estoy seguro que usted ha escuchado la historia de ese famoso pastor ya a este tiempo, que viendo la condición de su iglesia, no mucha gente iba a la iglesia, no habían jóvenes, nadie se estaba convirtiendo, nadie invitaba, no habían ofrendas, que el pastor vio esa condición anímica de su iglesia y decidió hacer un funeral para su iglesia. Y anunció en los periódicos de su pueblo que iba a haber el funeral a su iglesia, que había muerto, y los servicios eran tal fecha, en tal lugar, a tal hora. Llegó el día del funeral y la iglesia estaba llena, todas las personas fueron ese día. Y estaba él ahí con su ataúd que había puesto en la iglesia, y todas las personas viendo que quién se había muerto y no entendían muy bien esto de que la iglesia había muerto. El pastor se pone de pie y predica su mensaje de darle gracias y respetar al fallecido, al difunto, la difunta iglesia, y habla de la historia de la iglesia y todos los logros que habían hecho a través de los años. Y cuando terminó, él ora que Dios la descanse en paz, y abre entonces el ataúd y le dice a las personas: pasen adelante para dar sus últimos respetos al cuerpo de la difunta iglesia. Y él se pone, como todo pastor, a la cabeza del difunto y cruza sus brazos y mira a cada persona que venía. Hicieron una hilera grande para ver entonces quién era la persona que estaba ahí. Y cuando las personas miran hacia el ataúd, pues la historia es que el pastor había puesto un espejo, y cuando las personas miraban la iglesia muerta, se veían a ellos mismos. Y algunos lloraban cuando vieron la realidad de lo que eso significa. No hay vida espiritual. Cristo está afuera de su vida. Y otros lloraron, y otros se enojaron y pues miraron al pastor con odio y se fueron de esa iglesia rápido.
Pero la historia queda en las leyendas de las historias de ese día donde la iglesia se ve a sí mismo. Este pasaje que nosotros leemos en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14 a 22, es la última carta que el Señor escribe a la última iglesia que Él tiene en mente. Y en esta carta el Señor describe una iglesia en una condición anímica, apática, desinteresada, que caracteriza el tiempo de nuestra iglesia moderna. O la Biblia me dice a mí que las personas que Cristo ve, la iglesia, la espiritualidad, la pasión de la iglesia, de tal manera que Él odia, lo más que Él detesta es una espiritualidad donde las personas no son ni fría ni caliente, le da lo mismo si vienen o no. Y la Biblia entonces me habla a mí de que si usted quiere cambiar su vida, hermano, en el 2018, esa fue mi intención al comenzar en esta serie en el 2018. Que usted al mirar la palabra de Apocalipsis, lo último, en dónde termina el tren de su vida y cuáles van a ser los premios de su vida y las derrotas y las equivocaciones de nuestra vida, el libro de Apocalipsis te las va a enseñar. Y Apocalipsis entonces me enseña de las 3 cartas que hemos nosotros mirado, son 7 y vimos nada más 3. Vimos la primera carta, vimos la cuarta, la mitad de la carta y vemos ahora la última de la carta, que el Señor me va a decir: si usted quiere cambiar tu vida, tú tienes que reanimar y reavivar y repetir la devoción que tenías antes para con Dios. Tienes que volver a hacer las cosas que hacías antes. Y la Biblia me dice, segundo, si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que tomar en control tu vida sexual, tus pensamientos, tus tentaciones. La moralidad y la santidad es importante delante de Dios. Él no quiere que tú toleres ni lo mínimo de la forma de vestirte o de hablar que de alguna manera refleje que usted tolera la inmoralidad que ha confundido y destruido nuestra sociedad. Pero el Señor quiere una cosa más de nosotros en la última carta que nosotros vemos hoy, que usted y yo necesitamos cultivar una relación ferviente con Cristo. Que Dios no acepta, la religión no acepta lo que es como normal, es de venir igual, desinteresados, desconectados, fríos ni calientes. Y la Biblia entonces me habla a mí de esta vida tibia, que ni un poquito, no queremos ser gente radicales en las cosas de Dios. Cristo dice, no hay otra iglesia, no hay de otra manera. Hay muchas iglesias que son así, porque aquí está Apocalipsis capítulo 3, pero porque somos así, no quiere decir que Cristo quiere así. La Biblia entonces me dice, si usted y yo quisiéramos cambiar y ver esa área de nuestra vida, y hablamos de nuestra devoción, hablamos de la moralidad, de la santidad, de la inmoralidad, y hablamos ahora de cómo nosotros podemos reavivar y podemos recobrar otra vez una espiritualidad vibrante, dinámica. Y sus hijos que están aquí hoy necesitan eso. Ellos necesitan ver que cuando usted canta como que en verdad es verdad. Usted está matando a sus hijos. Usted está enterrando a sus hijos cuando ellos te miran y usted está más aburrido que ellos. Please, no lo tome de mí, tómalo de Jesús. No venga a la iglesia para mandar a su familia al infierno. Sería que inconcebible que usted va a la iglesia para ir al infierno. Y con toda la familia, aun cuando están unidas. Esta no es mi fe, está diciendo el Señor.
O la Biblia, entonces es importante que nosotros tengamos estas tres cosas, pero sobre todo hoy hablemos de esta fe radical. Y la Biblia me enseña que para nosotros hacer eso necesitamos conocer la condición más reprensible en la fe cristiana. Necesitamos conocer las causas y la necesidad menos discernible que ni nos damos cuenta. Y tercero, que necesitamos hablar de la principal sanidad más incomparable en la Biblia. Y ahí entrar a la cena del Señor. La Biblia me habla primero aquí de la condición espiritual más reprensible. El texto es bien obvio, pero es importante para entender, de tener entonces un pequeño trasfondo de la ciudad Laodicea, porque Laodicea tiene sus problemas, sus costumbres, y Cristo se revela a esa comunidad exactamente como ellos entienden. Laodicea era una ciudad, un pueblo que 100 millas desde Éfeso. En la primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, era un puerto donde viene entonces la carta de Juan, que está escribiendo en la isla Patmos a unos representantes de las 7 iglesias que vienen a visitarlo porque él está preso en esa isla. Y él entonces le da 7 cartas, una carta a cada uno de los representantes, y el barco para en Éfeso, y después el autobús sigue y van dando la vuelta hasta terminar a 100 millas al este de donde comenzó con la ciudad de Laodicea. Laodicea era una ciudad rica, y era una ciudad que tenía un centro bancario de toda la región. En otras palabras, era un Wall Street aquí en Estados Unidos, un lugar donde corría la moneda, donde ahí se hacía la moneda, donde ahí se guardaba la moneda, donde ahí se hacía negocio con el mismo dinero. Un lugar rico, tan rico era que este lugar de la Odisea, de vez en cuando habían terremotos como suceden en aquellos entonces, y la ciudad fue destruida en el año 61 después de Cristo. Y que la ciudad no pidió ayuda al gobierno romano, sino que ellos mismos con orgullo dijeron: nosotros mismos lo podemos hacer. Y en ese espíritu del Señor, escribiendo a una iglesia que tiene el espíritu de que yo lo hago anyway, de todas maneras, está entonces el peligro que el Señor le va a hablar a esta iglesia. La Biblia me dice que en ese lugar también había una industria que los campesinos, las personas que criaban a las ovejas, los pastores habían encontrado una fórmula para que las ovejas tuvieran entonces la lana negra. Y la gente que se vestían con una capa negra era entonces algo importante, porque era un color llamativo y de carácter clásico, de carácter. Y ese lugar vendían muchas lanas negras. Mantengan eso en mente. Y era un lugar que tenía un gran problema. El problema, aunque tenían dinero, tenían una cosa que les molestaba, y era que el acueducto de agua que tenían no le trabajaba muy bien. Y no le trabaja muy bien porque la Odisea era un lugar donde no había agua, y tenían ellos que jalar agua en un acueducto que hacían aquellos entonces de 2 lugares del norte y del sur. De un lugar al norte que se llamaba Hierápolis, y en Hierápolis el agua era de estas aguas como que como que es bien caliente, y sale springs, de esos hot springs que salen de la tierra bien caliente. Entonces ellos sacaban esa agua y por un acueducto y la traían, pero lo que sucedía era que esa agua estaba 11 millas de donde ellos estaban, y cuando llegaba el agua a la Odisea, pues lo caliente se había enfriado y había tomado la temperatura del ambiente.
Ellos entonces querían traer también agua fría a su pueblo, y a la parte del sur, un poco más cerca, las 5 millas, estaba también esto que se llama la iglesia de Colosense, que está en el área de Colosense, y ahí había un agua que venía de una montaña bien hermosa, bien, con nieve arriba, y daba agua fría, era congelada el agua, era bien sabrosa el agua, limpia, pura de las montañas. Y ellos entonces trajeron algo del sur, de la fría, y traían algo del norte, de lo caliente. Y la Biblia nos enseña entonces que cuando llegaba el agua, porque estaba lejos de esos lugares, a la Odisea, que entonces el agua caliente se había perdido su calor y ahora era tibia. Y el agua fría ahora había agarrado el calor del ambiente y ahora el agua era tibia. Y el frío y el calor no estaban, que ambos eran comendables. Agua fría o agua caliente, no importa. Dame caliente para cocinar o dame fría para darme un buen vaso de agua. Pero cuando llegaba el agua tibia, pues las personas cuando ponían su vaso para tomar con la sed, ¡pah!, vomitaban el agua. Es en esa historia donde el Señor le dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Es más, que eres, ojalá fueses frío o caliente. El Señor no está hablando de que hay gente fría en la iglesia o caliente en la iglesia. El Señor está hablando de algo peor. Si fuera frío, tú te puedes convertir. Y si estás caliente, pues amén, uno dijera. Pero eso no es lo que el Señor está hablando. El Señor está viendo que a la gente no le interesa. Either way, whichever way. Y que eso entonces es repugnante en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo. No conocemos quién Él es cuando nuestra vida queda sin estar interesada, sin consecuencia, sin impacto, sin diferencia, sin pasión en nuestro corazón. Y la palabra de Dios entonces me dice a mí que este es el problema mayor en la vida espiritual, es acercarnos a las cosas de Dios, pero hacerlo de una manera desinteresada, como gente en otras iglesias, en otras denominaciones que yo crecí, donde los hombres se quedan afuera fumando, viendo a las mujeres pasar. Ellos no están interesados en las cosas que se hablan en la casa de Dios. Hay personas en la iglesia evangélica que somos iguales, que en cierta manera estamos ahí, pero no nos interesa. Yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a entregarme todo. Y Cristo está diciendo frío o caliente, pero no tibio, no en la mitad, no en la mitad. Y la palabra de Dios me dice en Romanos 12:11: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Que la vida del creyente es una vida tocada de tal manera que uno dice: heme aquí, mándame a mí. Y la Biblia obviamente nos enseña que esa es la realidad, que cambia el corazón. Porque miren el capítulo 3, el versículo 14, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí. Y nos describe quién Cristo es. Ahorita vamos a definir amén. El amén dice el testigo fiel y verdadero. Y dice el principio de la creación de Dios. Y la Biblia entonces me enseña que Cristo es el principio. No quiere decir que es lo primero que Cristo creó. Esos son los testigos de Jehová que toman este versículo de esa manera. Pues la palabra principio, el principio de la creación de Dios, en el original es la palabra arge, que quiere decir el origen, donde comienza todo lo que tú ves, donde comienza toda la vida. Cristo es el que comienza. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el beginning de todo lo que hay en este mundo. No que Dios lo creó a Él primero, sino que Él es el principio de todas las cosas. Y porque Él es el Dios creador, que el creyente no puede estar en la mitad. No podemos estar ni frío
ni caliente, tibios. Necesitamos que estar fríos o calientes, pero no tibio. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí de que esta es la reprensión mayor en nuestra vida. Es el mirar y el sentir nuestro corazón, que para nosotros es igual. Hay personas que dicen, yo fuera a esta iglesia o fuera a la otra, y es igual. Y aunque hay muchas iglesias iguales y hay muchas iglesias mejores, lo que usted no puede decir es que a mí me da igual. A que las iglesias pueden ser iguales, pero no que su corazón es tibio en las cosas de Dios. Nuestra pasión, nuestra fuerza o nuestro desánimo que tenemos, eso es una obra del enemigo en nuestro corazón. Es la realidad de que en tu vida como una iglesia hemos permitido que hemos llegado al lugar por el tiempo, por el espacio, porque llevamos 15 millas o 20 años o ya está casado tanto tiempo, o usted es tan joven. Hay algo en su vida que lo ha hecho usted tibio, ni frío ni caliente. Cuando converso y uno va a la iglesia, uno escucha la palabra de Dios, o no viene más o se rinde a Cristo. Si uno conoce al Señor, pues escucha la palabra y que entiende la palabra y dice, wow, qué bueno estuvo el mensaje. Pero si uno es tibio ni caliente, le entra por un lado y le sale por el otro, entramos y nos vamos como perro por nuestra casa. Y lo mismo, mire, lo mismo que nosotros el Señor está hablando a la iglesia, pero lo mismo que nosotros podemos decir que está en la iglesia, o se pudiera decir, es porque es un reflejo, como aquel pastor, la iglesia está como nosotros estamos. Pero nosotros estamos, y hay si aquí no es en fuego, ¿Cómo no será en nuestros hogares? Es más que decirle a un hombre al estar mirando por ancianos, etcétera, y empezar a hacer las preguntas de que ¿oran ustedes en su casa? ¿Oran ustedes en su casa? Mira, bueno, ella ora de vez en cuando. Y dice, no, ya yo ni quiero orar, porque él... Y no podemos ser tibios. ¿Qué clase de religión es aquella de cristianismo es aquel? Cristo detesta el cristianismo que es frío, que no es ni frío ni caliente, que es tibio, que no tiene impacto de alguna manera para nada. Lo peor, lo más reprensible no es ser inconverso. Lo más reprensible es ser una persona que conociendo su vida no revela nada. La Biblia me dice, segundo aquí, me habla de la causa y la necesidad que estas personas necesitan y tenemos. Cuando la Biblia me dice, cuando nosotros miramos aquí, dice, miren conmigo, el Señor dice, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, repite eso 2 veces, ni frío ni caliente, ni frío ni caliente. Dice, te vomitaré de mi boca. Y uno dijera, wow, es fuerte eso. Pero la Biblia me dice, ¿por qué? ¿Cómo va? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la causa en nuestra vida? ¿Qué te trajo a nosotros a llegar a un punto donde ni frío ni caliente es lo que describe nuestra vida? Y la Biblia me dice en el versículo 17, porque tú dices, ven ahí en la Biblia, no soy yo, es la palabra de porque tú dices. Hay la habilidad de nosotros de pensar y de decirnos a nosotros mismos de que yo estoy bien. Mire, lea conmigo en el versículo 17, porque tú dices, mira lo que dice la persona, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la Biblia me dice que el Señor, el que es el amén, amén es la palabra en hebreo, amén, que quiere decir verdad, truth, verdad. Dios es el Dios de verdad. Y cuando Cristo escribe, Él siempre revela lo que hay en el corazón. Y el Señor revela que aunque estas personas dicen que están bien, mire el versículo 17,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mire, son palabras del Señor. Y la Biblia me está diciendo a mí que en nuestra cultura, en la sociedad, nosotros dijéramos, esto como que no está muy bien en la Biblia, no está muy bien del Señor, pero la Biblia me enseña que hay veces que usted y yo tenemos una religión con el Señor que no es una verdadera relación con el Señor. Mire, las personas dicen aquí que ellos no tienen necesidad de nada porque están ricos, están bien, están todo bien. Y eso entonces revela que nosotros en la religión, hay veces que nosotros vamos a la iglesia porque hay problemas en la vida. Amén. Nosotros cuando tenemos cáncer, cuando yo visito a la gente, me dicen en un hospital, me dicen, pastor, en cuanto me mejore, le prometo que voy a estar en la iglesia. Es como nosotros hay en nosotros un deseo de ir al Señor cuando los problemas hay. Pero la Biblia me está diciendo que cuando no hay problema, hermano. En otras palabras, cuando hay problemas, pues la gente se acerca a Dios. Pero cuando no hay problema, cuando usted está saludable, cuando sus hijos por ahora van bien, amén. Cuando todo está bien, que la Biblia me está diciendo, es ahí donde el miembro entonces ya no empieza, ya no canta, ya no lee, ya no necesito ir. ¿Por qué? Porque no necesito nada. No hay pasión, no hay llanto, no hay clamar a Dios, no cantar con alegría, porque todo está bien. Nosotros, me acuerdo cuando una vez fuimos con Tony y un grupo de personas, fuimos a Santo Domingo, a la República Dominicana. Estuvimos adorando en una iglesia donde yo prediqué, en una iglesia no más grande que esta, más chiquita que esta, en un lugar con paredes, todo una casa nada más ahí como grande, y no tenían micrófono, no tenían parlante, no tenían nada. Y cuando empezaron a cantar la gente en esa iglesia, los americanos y los hispanos que íbamos, nosotros miramos para atrás. Mi hermano Tony, di amén. Porque lo que vimos es que el americano canta, pues todo el mundo ahí bien chévere, y no tiene uno ni que esforzarse porque la fuerza está en el micrófono y no hay espíritu que se comparte del dolor. Pero aquella gente al no tener estos instrumentos, cantaban con las ganas, cantaban de pobreza, cantaban de necesidad, cantaban de que eso es lo único que ellos tienen. Cristo es lo único que tienen, y la pasión estaba ahí, y ahí no había de tibio, eran fuego todo el mundo. Y se paró una muchacha a dirigir la adoración en la iglesia que fui por la noche, una iglesia diferente. Me acuerdo de la chica esa, la muchachita igualita que nosotros, con unos jeans o algo. Se paró ella, ahí se veía un micrófono, había un parlante nada más al lado de ella. Y ella cuando la cantaba hacía así, cantaba y hacía así nada más. Pero cuando ella hacía así, yo prediqué después de eso. Tremendo era. La muchachita le daba con todo. La pobrecita cantaba con todo. Y nosotros, la realidad es que usted va a la iglesia donde la gente son expertos y profesionales, y los colores en las pantallas y el humo saliendo de la guitarra eléctrica. Tenemos 3 diferentes tipos de guitarra tocadas por gente profesionales, y tenemos muchachas expertas en las voces, y tenemos muchachos guapos que nos guían en la adoración, y ahí la iglesia va, y es una iglesia tibia porque no está ni fría ni caliente, cree que está rica pero es desventurada. Es pobre, dice la Biblia. Es una iglesia que porque cree que tengo afluencia, no hay necesidad. Y hay algo bonito en las iglesias pequeñas, debe de haber, porque lo único que tenemos es Cristo. Y con eso le damos con todo. Y Cristo dice, esa iglesia es de mi agrado. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero mire lo que la Biblia me dice, para darnos el entendimiento de
la necesidad que tenemos y la causa que se ha metido, la afluencia de este país, el que ir al trabajo es lo que me da la bendición. Es ahí donde tengo que sacrificarme, ahí donde tengo el guardar el dinero en mi casa y mi familia, como el mundo hace. Que eso entonces es el ambiente, el agua de Cristo ha llegado ahora a la iglesia y nosotros entonces, si éramos calientes, pues ahora somos tibios. Y si éramos fríos, pues ahora somos tibios también. La Biblia entonces es como un refrigerador, que si usted le quita el plug al refrigerador, pues entonces el agua, los hielos se derriten. Y si usted le quita la electricidad al gas de su stove, de su cocina, pues entonces el agua hirviendo, cuando ya el calor no está ahí, pues ahora se va enfriando. Y aguas, sin calor o sin frío. Y la Biblia me está diciendo, para tú entender tu necesidad al venir a la iglesia, no puedes traer como el mundo lo trae. Porque el mundo, pues cuando está bien, como esta persona cuando se destruyó su town, su ciudad, pues ellos mismos entonces con su dinero, porque eran gente orgullosa, pues no necesitamos dinero de nadie, nosotros lo hacemos. Y hay personas que dicen, yo no necesito al pastor, no necesito la iglesia, no necesito nada de eso, yo hago mi vida cristiana. A que su vida cristiana no incluye la reprensión de Cristo cuando no eres frío ni caliente. Por eso usted necesita una iglesia. La televisión no te lo va a hacer, porque la gente en la televisión quiere el dinero y ellos entonces siempre te van a dar un mensaje positivo. En las iglesias siempre te van a dar un mensaje positivo. En la palabra de Dios, en la iglesia de Cristo, pues Cristo dice, miren el versículo, es tremendo, en el versículo 17, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y la Biblia dice, ¿qué les falta a esta gente? ¿En qué está comparando el Señor? Mire lo que dice la Biblia. El Señor aconseja 3 cosas que ellos tienen que hacer. Todavía bajo el tema de la causa y la necesidad. Que te enseñe el problema que tenemos ante Él al estar tibios. Me dice, mire el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo. Un hermano me preguntó que la Biblia a veces Pablo dice, yo digo que la mujer no debe predicar, yo digo que... Y las personas entonces ahí dicen, ese es Pablo, ese no es Dios. Iglesias donde la pastora es pastora, pues usan la Biblia incorrectamente, como gente que no conocen la Biblia. Pero aquí dice el Señor no te aconseja como si tú quieres. No, el consejo, la palabra consejo es una manera de dártela de diferentes maneras. Es decirte, déjame, ya que tú estás acostumbrado a que te den un consejo de dinero, un consejo de matrimonio, déjame darte un consejo de cómo salvarte a ti y a tu familia. Dice el Señor en el versículo 18, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea, el hermano quiere, dámelo acá de todas maneras para que ya no te preocupes. Una ciudad que estaba edificada en un comercio banquero de dinero. Y que el Señor entonces en ese banquero le dice, yo te aconsejo que compres, que hagas con tu dinero y compres oro, que es el dinero mayor en aquel entonces, que compres oro de mí. Nos está diciendo, hermano, usted y yo trabajamos mucho, ¿verdad? Para ganar la plata de Estados Unidos, el papel verde, para poder hacer los cheques de la casa. Y me acuerdo cuando yo trabajaba con mi papá, la persona primera en 1970 por ahí le dio un cheque. Mi papá dijo, yo no tomo eso. ¿Cómo que es eso? Él quería el cash. Y ahora, ya usted ni tiene que sacar el cheque, usted saca ahora su teléfono y
Y ya le charchean a su banco. Pero la gente hace en trámite con el dinero. Y el Señor dice, ¿tú sabes dónde tú tienes que gastar tu dinero? En mí. En mí. ¿Dónde está Cristo para usted? What do you think? ¿Qué usted cree que es la palabra de Dios? ¿Qué usted cree que es la Biblia? ¿Qué usted cree que es la iglesia a través de los años, los predicadores? ¿Qué usted cree que es una opción de decir, no, yo gasto mi dinero allá? Usted y yo tenemos que comprar de Cristo, si no, nuestra vida no está en fuego. Usted puede hacer su don espiritual como con fuego, pero su corazón ya no ora, ya no tiene ganas, ya usted está tibio, es como usted está. Ni frío ni caliente, no le interesa. En la Biblia me dice, usa tu dinero conmigo, compra de mí, oro de mí. Mire lo segundo que le dice el versículo, esto no soy yo, todo es palabra en rojo. Dice, para que seas rico. Hay una diferencia entre la persona que se cree rica en Estados Unidos de esta manera y aquellos que son ricos delante de Dios. La Biblia me dice, segundo, versículo 18, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Acuérdense lo que dijo, había en la Odisea, había una fábrica, de una institución que hacía que las ovejas dieran su lana negra. Y era importante la negra porque con eso se compraba el dinero y la gente compraba mucho de eso. Y el Señor dice, lo que te falta a ti es no vestirte de negro, vestirte de blanco. En otras palabras, hermano y hermana, no imite tanto el ser igual que como el mundo es. Porque sin querer, usted está diciendo, pues, fulanito tiene carro, yo tengo carro. Fulanito tiene casa, pues ya yo tengo casa. Fulanito tiene esto, pues yo tengo esto. Y uno empieza entonces a compararse y uno dice, estoy bien. Pero le dice, tú no sabes que eres pobre y desaventurado. Y dice la Biblia, miserable, ciego y desnudo. Porque el valor de la ropa negra no es igual que el valor de la ropa blanca que el Señor te da en su santidad, en su justicia. Y me dice, no sea que se descubra, mire el versículo 18, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, pues uno tiene traje, pues uno tiene trabajo, uno tiene carro, pero de vez en cuando sale entonces que se descubre que usted tomaba, o que se descubre que usted estaba en otro lugar. Se descubre que el matrimonio no iba tan bien como parecían. Se descubre que los hijos estaban en droga. Se descubre. Y el Señor dice, nosotros por fuera en este país podemos engañar hasta a ti mismo. Pero si tú no estás revestido de blanco con Cristo, la Biblia entonces me dice, no se vaya a hacer que se descubra, que se te salga, que en verdad necesitamos de Él. Y por último me dice en el versículo 18, dice, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, para que veas. En la Odisea no solamente había un banco, una institución bancaria en toda la región. No solamente había una empresa que hacía lana negra, sino que también había un centro medicinal. Esto es histórico, usted puede ir allá y tomar un avión y que le enseñen el hospital que había. Venían gente de todas las áreas de Persia, de Afganistán, venían de todos los lugares, de Rusia, de todos los lugares venían aquí a la Odisea a entrenarse, a ser doctores, médicos, cirujanos. Y tenían una especialidad en la Odisea, que tenían de los ojos. Ellos entonces operaban los ojos y tenían una medicina. La gente allá tenían ceguera
como todos nosotros teníamos en nuestro país, ellos entonces tenían una medicina que tú te podías poner en los ojos y se te quitaban las conjuntivitis, esas, no sé cómo decirlo, pero cuando se te pone el ojo rojo, infectado, te ponías entonces las cremas y venía de la Odisea, decía made in la Odisea, decía, hecho en la Odisea, no en China, en la Odisea. Y la Biblia me dice, lo que tú y yo necesitamos es ungir con mi medicina tus ojos para que veas como Cristo te ve, nos ve a nosotros. La Biblia entonces me recuerda a mí de que en versículo 19, mire, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y como que uno pudiera decir, ay Señor, pero todo esto es como negativo, pero es en verdad positivo. El versículo 19 es, cuando yo te amo, yo reprendo y castigo. En Hebreos capítulo 12 dice que si usted no es disciplinado por el Señor, pues usted es bastardo, usted no es hijo de Dios. Usted se puede ir de la iglesia, usted puede ir a otra iglesia, usted puede decir, no, aquí en cuanto me empiezan a conocer y si saben algo de mí, pues yo me retiro. Y usted se puede ir a todas las iglesias que usted quiera, pero si usted es hijo o hija de Dios, usted no necesita ir a una iglesia para ser hijo o hija de Dios, pero los hijos e hijas de Dios están en la iglesia, pero usted se va de la iglesia. Y usted no se puede ir de la mano de su Padre Celestial. Y los problemas en la vida vendrán donde uno tiene que llegar al punto del Señor. Dice el Señor, sé celoso y arrepiéntete. La palabra celoso quiere decir hirviendo, sé hirviendo. Tu vida tiene que estar hirviendo. Y usted dice, pastor, no lo estoy, ¿qué hago? Arrodíllese y clame al Señor, Señor, hasta que no me des tu Santo Espíritu. Si no he puesto la fe en Cristo, Señor, no me hagas pararme de aquí, ni fría ni caliente. No fría, no caliente, sino tibia. Eso es lo más reprensible. Usted necesita saber cómo llegué ahí. Nosotros llegamos ahí porque empezamos a confiar en que yo voy a la iglesia, en verdad clamo al Señor cuando tengo problemas. Pero cuando las cosas van bien, pues yo no necesito nada. Y cuando usted está en no necesito nada, como que hay veces que es una racha larga de que usted ha tenido trabajo, ¿sabe? Por 10 años ya. Usted ha podido pagar su casa ya por 15 años ya. Usted no tiene problemas. Siempre hay problemas de que la gasolina, siempre hay problemas así, pero usted en verdad no necesita nada. Y la Biblia me dice, esa gente son gente que al final, por alguna razón, sus corazones empiezan a confiar y a tener una relación con Dios cuando las cosas están mal y no tan bien cuando las cosas especialmente están bien. Necesitas comprar de Él, tu dinero es Él, necesitas vestirte de Él, santidad, y necesitas tercero en tu vida, ponte en los ojos espirituales para que puedas ver como Él ve. Mírate en el espejo de la palabra de Dios y ahí chequéate cómo estás en el selfie. Tómate un selfie con la Biblia. Y hay el Señor dice, la palabra de Dios. Por último me dice, pues entonces, ¿cuál es la sanidad? Mira el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y de pronto este versículo se ha predicado tantas veces equivocadamente. Usamos este versículo para decirle al inconverso que tienes que abrir tu corazón e invitar a Cristo en tu vida. Y no hubiera nada malo con decir eso, pero eso no es el propósito, eso no es el versículo. El significado del versículo es Cristo a la puerta de la iglesia cristiana. A la puerta, Cristo en la iglesia, está afuera de la iglesia. Cuando no hay fuego en la iglesia, cuando no hay pasión en nuestros hogares, pues es que Cristo está afuera. Porque tener a Cristo es adorarle a Él. Y la Biblia entonces me dice, por eso necesitamos ojos para mirar, o ojos para ver al Señor. ¿Y dónde está el Señor? ¿Está adentro o está afuera? Y este versículo es bien bonito. Hasta un pintor, Olman Hunt, muchos años atrás,
en la cátedra de San Pablo de London, tiene en la puerta, cuando usted entra a la iglesia, tienen esta pintura. Y usted ha visto la pintura porque es una postalita que habrán hecho. De Jesús, quien está ahora acercándose a la puerta y tocando la puerta. La puerta es una puerta nada más, hay como una pared de piedra y hay una vid que está como alrededor de casi cubriendo la puerta. Y Jesús está entonces con su barbita, como si fuera Jesús. La idea que tiene la gente como Jesús es tocando la puerta. Y lo que tiene interesante de esa pintura es que no tiene cerradura. Hay una vez un niño que está con su papá y el papá en ese mismo iglesia le está enseñando, mira la pintura. Y el niño dice, papi, el papá le dice, no tiene cerradura. Y esa es la clave. Está Cristo afuera para entrar. Abre la puerta de adentro tú. Que él dice, papi, ¿por qué no abren la puerta? ¿Por qué no abren la puerta? Y el hombre le dice, bueno, ese es el punto, de que no están abriendo la puerta. Y el niño entonces dice, papi, es que la gente que viven ahí están atrás de la casa. Y ese pequeño evento que sucedió se ha convertido para ilustrar que uno de los problemas es que nosotros estamos tan ocupados detrás de nuestra casa que no estamos prestando atención a Cristo en la puerta. ¿Cómo está la puerta de mi vida? ¿Qué está a la puerta de mi vida? El cartero está en la puerta de mi vida. El televisor está en la puerta de mi vida. Los eventos, el trabajo, salgo, el carro está en la puerta de mi vida. Pero ¿dónde está Cristo? A la puerta de tu vida. Y el Señor entonces me está diciendo a mí, no solamente que esto es para la iglesia, me está diciendo que si alguien oye la voz, a veces la iglesia pues está fría. Pero Dios trae a alguien caliente, o gente tibia. Y si uno solamente oye mi voz y abre la puerta, el impacto en la iglesia va a ser tremendo. El impacto a tu vida cuando tú veas como el Señor está obrando la bendición en esta persona, porque está viviendo para la gloria de Dios. Que de pronto usted ve que, oh my God, estos no son como la gente tibia alrededor, son gente que están entregadas a Cristo. Que uno empieza a decir, Dios ha bendecido a sus hijos, Dios ha bendecido su trabajo, Dios ha bendecido su matrimonio, Dios ha bendecido. Y aunque hay pecado con todos nosotros, la Biblia me está diciendo a mí que hay una diferencia en la realidad de aquellos que abren la puerta y aquellos donde Cristo todavía está afuera. Y termina diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, oye mi voz, la palabra, y abre la puerta, que yo entraré a él. Ese es Cristo adentro de tu vida. Dice, y cenaré con él y él conmigo. Y la Biblia me está diciendo esto, que cuando Cristo entra, la frase cenar es como en nuestros países, Cristo va a tener una comunión contigo, íntima comunión contigo, pero al mismo tiempo el Señor va a llevarte de la mesa de la cocina. Mira el versículo 21, y al que venciere, al que me deje entrar, daré que se siente conmigo en mi trono. Y la Biblia entonces me dice a mí que es cuando escuchamos la palabra, que nosotros entonces entramos a la mesa, comemos con Él y estamos en la presencia de su trono. En esta mañana no solamente nosotros tenemos el privilegio de escuchar su palabra, tenemos también el privilegio de ver su palabra. Vamos a prepararnos para recibir la cena del Señor en esta mañana.